En este tercer periodo vamos a comenzar con arreglos. Estos son los temas que vamos a tratar de desarrollar en este tercer periodo. Comenzamos con introducción a los algoritmos. Estudie estos conceptos, tome nota, consulte en internet si es necesario. Y luego va a ver aquí las teorías estudiadas en el paso anterior, en donde vemos un ejemplo de algoritmo. Aquí tenemos el primer ejemplo. Es posible que usted en este momento no entienda nada. Lo importante es tomar nota y tratar de entender. Y aquí tenemos el segundo ejercicio. Al continuar con la lección, usted me debe mostrar qué aprendió y luego hacer unos ejercicios. Pero para eso vamos a ver qué es un arreglo. Vamos a dibujarlo en Paint. Aquí tengo la pizarra para que dibujemos un arreglo. Según la teoría que usted va a estudiar, podemos encontrar que un arreglo se define con una variable. Yo podría llamar a un arreglo arreglo. El arreglo debe tener una dimensión. Esa dimensión del arreglo está dividida en elementos en donde vamos a introducir los datos. Por ejemplo, este arreglo tiene un tamaño de 6 elementos. El primer elemento se llamaría arreglo 1, arreglo 2, arreglo 3. En este caso, yo colocaría la posición del arreglo entre corchete o entre paréntesis. O sea que esta sería la posición 1 del arreglo llamado arreglo. Esta sería la posición 2. Y así sucesivamente. Por lo general, o siempre que trabajamos un arreglo, el arreglo se indexa como 0, 1, 2, 3, 4. Es decir, que comienza desde 0. Este sería el 4. Y terminamos con 5 y la posición 6 del arreglo. En los arreglos yo puedo meter números, nombres, valores lógicos, valores decimales, enteros. Por ejemplo, metamos aquí unos números. Yo puedo colocar aquí el 6, aquí puedo colocar el 5, el 1, el 4, también los puedo meter en orden, según como yo le indique al algoritmo que los meta, o los puedo meter por teclado en desorden. Este es un ejemplo de un arreglo. Estos son arreglos bidimensionales. Se pueden hacer en forma horizontal o en forma vertical. Los arreglos se utilizan, como usted lo puede ver en la teoría, para introducir datos, para eliminar datos de un arreglo, para buscar datos o para organizarlos. Esas serían las funciones básicas de un arreglo. Ahora miremos el ejemplo que está aquí en esta parte.
de la lección. Entonces podemos encontrar que un arreglo tiene un nombre. En este caso, mi arreglo se llama Néstor y tiene una dimensión de 5. O sea que yo lo hice hasta aquí. Y en mi caso, el arreglo no se llama arreglo, sino que se llama Néstor. Y en el arreglo están metidos varios elementos. En este caso yo organicé los índices de 0, 1, 2, 3 y 4, que corresponde a 5 elementos. Pero eso sucede porque por defecto el PCIN tiene el índice iniciado en 0. Pero yo le voy a quitar esa opción. Quiere decir que mi índice comienza en 1, luego 2, 3, 4 y 5. Tenemos la misma cantidad de 0 a 5, de 0 a 4 que de 1 a 5. ¿Cómo coloca usted esa opción para que el índice del arreglo no comience en 0? Nos vamos a configuración, opciones del lenguaje, nos vamos aquí a personalizar y aquí le quitamos esta casillita que dice que utilizar el índice del arreglo en 0. Entonces la quitamos y de esa forma no nos va a trabajar en 0. Entonces el arreglo se llama Néstor, tiene un tamaño de 5 y en la posición 1 metí un 10, en la posición 2 20 y así sucesivamente. Luego le digo que me escriba y le coloco una cadena y le digo que el valor en la posición 3 es, le digo el nombre del arreglo y la posición, y el que me debe mostrar el número 9. Vamos a probarlo. Aquí lo estoy ejecutando, que me salió en la otra pantalla. Vamos a reiniciarlo y me dice el valor en la posición 3 es 9. Vamos a decirle que no me muestre la posición 3, sino la posición 1. Aquí apareció y dice el valor en la posición 3 es 10. Mentiras. Aquí tengo que colocarle un número 1 para que me muestre el valor en la posición 1. Lo ejecuto y me da así. El valor en la posición 1 es 10. Ahí está. Este es un ejemplo básico de un arreglo. Pero ahora vamos a utilizar un arreglo. Vamos a crear este arreglo utilizando el ciclo para. El ciclo para. Entonces colocamos un nombre al arreglo, un nombre al algoritmo mejor. Entonces dice, escriba cuál es el tamaño de su arreglo. Yo creo una variable n. Entonces aquí vamos a hacerlo todo completo. Vamos a hacer la prueba de escritorio. Entonces dice, escriba cuál es el tamaño del arreglo. Entonces yo debo colocar aquí, vamos a ver si tenemos el símbolo, claro, aquí lo tengo. Vamos a hacer el símbolo de una hoja de papel infinita, como si tuviéramos una impresora. Vamos a hacerlo con línea. Ahí está. Entonces, cuando yo ejecuto el programa, lo que sucede aquí es que él en la hoja de papel o en la pantalla me va a mostrar este mensaje. ¿Cuál es el tamaño del arreglo? Entonces pasa aquí a la segunda línea y me dice en la memoria del computador
que voy a llamar n en este caso, dice que introduzca un número, leer. Entonces yo le voy a meter un número 3. Él me dice, dimensión del arreglo es n y el arreglo se llama Néstor. Entonces, ¿qué sucede? El arreglo se llama Néstor y tiene 3 elementos, porque yo acabo de leer n, 1, 2 y 3. ¿Cómo se llama el primer elemento? Se llama 1, o sea, Néstor 1. El segundo elemento va a quedar en la posición Néstor 2 y el otro va a quedar en la posición Néstor 3. Ahora dice, para i es igual a 1, entonces vengo y creo una zona de memoria que se va a llamar i, que es el contador en este caso. Aquí la tenemos en minúscula, la ponemos en minúscula aquí. Ponemos la i en minúscula, bueno, eso no da. Y dice, esa posición de memoria i vale 1. Metemos un 1 ahí. Y vamos a llegar hasta n con paso 1 y hacer. Entonces vamos a colocar 1 aquí con paso 1, o sea que pasamos al 2. Con paso 1 pasamos al 3. ¿Y hasta dónde debemos llegar? Debemos llegar desde aquí, desde 1, hasta aquí, hasta 3. Eso es lo que quiere decir este comando, que con los datos que le acabo de dar, me cree el arreglo llamado Néstor de esta forma. Ahora dice, en la pantalla va a salir un mensaje que dice, escriba el valor para la posición, aquí, escriba el valor para la posición y entonces voy aquí ahí y me dice que la posición aquí voy a hacer un corte aquí y me dice que la posición y en este caso vale 1. Escriba el valor para la posición 1 del arreglo. Entonces en la pantalla usted ve este mensaje que dice del arreglo. Entonces él me dice lea m. Entonces creamos una zona de memoria aquí que se va a llamar m. Esta la tengo en minúscula. Y la posición m, usted mete ese número en la posición m. Voy a meter un 9. Y aquí dice, Néstor en posición i, ¿en cuánto vamos aquí? Vamos en 1. O sea que Néstor en posición 1 vale m. Aquí está. Néstor en posición 1 vale m. O sea que aquí ponemos lo que vale m. Ahora dice, la posición 1 nos saca el mensaje aquí. La posición 1, porque vamos aquí, del arreglo vale, ¿cuánto vale? M. ¿Cuánto hay en m? Hay un 9, entonces vale 9. Ahora se repite el ciclo. Subimos aquí y pasamos al índice 2, o sea que vamos a pasar aquí al índice 2. Y dice, porque hicimos un paso,
y dice, escriba el valor para la posición 2. Mírela aquí. Dice, escriba el valor para la posición 2. Escriba el valor para la posición 2 del arreglo. Me sale en pantalla. Para la posición 2 del arreglo. Entonces nos dice que leamos M. Entonces leer M quiere decir que usted dentro de la memoria M va a meter otro valor. Y como el valor se monta encima, entonces por eso lo tacho. Metí un 5 y él me dice, Néstor, ¿quién es Néstor? El arreglo en posición I. ¿En qué posición I estamos? Posición 2. Néstor en posición 2 vale lo que está en M, o sea, un 5. Y de esa forma repetimos el ciclo. Vamos a hacerlo aquí, porque hicimos un paso a 2. Y ahora vamos a hacer el paso a 3. Hacemos el paso a 3 y nos va a pedir que montemos dentro del 5 otro valor M. Y yo le voy a poner aquí un 1. Entonces en el algoritmo me dice que Néstor, que es el nombre del arreglo, en posición I, que es la posición 3 en este caso, ya que vamos, vale M y M vale 1. Es decir, que yo pongo aquí el 1. Y luego él me escribe el valor aquí que yo acabo de meter. Y esa es la forma de funcionar este algoritmo. Ahora lo vamos a ejecutar y aquí les voy a presentar la pantalla de ejecución, la consola de ejecución. Entonces dice, ¿cuál es el tamaño del arreglo? Todo lo que hicimos aquí, paso a paso. ¿Cuál es el tamaño del arreglo? Yo le dije que 3. Dice, escriba el valor para la posición 1 del arreglo. ¿Cuál es la posición 1 del arreglo? Esta. ¿Y qué metí yo? Un 9. Entonces le voy a colocar un 9. Enter. Y él dice, la posición 1 del arreglo tiene 9. Mire, la posición 1 del arreglo tiene 9. Ahora dice, escriba el valor para la posición 2. ¿Cuál fue la posición 2 del arreglo? Yo metí un 5 en M. Entonces le meto un 5. Y me dice, la posición 2 del arreglo tiene un 5. Vamos a ver si sí. Véanlo, ahí está. Luego dice, escriba el valor para la posición 3 del arreglo. Aquí está la posición 3 del arreglo. Esta metió un 1 y él me lo metió aquí en 9. En 3 me metió, yo metí el 1. Enter. Y dice, la posición 3 del arreglo vale 1. Ahí está. De esa forma, usted va a hacer 3 ejercicios, en donde va a sumar los elementos del arreglo que meta. Ahí ya le toca consultar. Y también va a meter los números consecutivos, ya no número por número, así como lo acabamos de hacer con M, sino que los va a meter consecutivamente. Por ejemplo, 5, 6, 7, 8, 9. Y que me sume esos números. Ahí están los ejemplos, los ejercicios para que usted practique sobre arreglos.